Hola, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. Bienvenidos a este espacio de Onda Espiritual. Soy Andrés Macías y les doy la bienvenida a este espacio donde cada episodio es una invitación a que reflexionemos y reconectemos con nuestro bienestar. Anita, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Onda Espiritual. ¿Cómo te ha ido? Andrés, muy bien, muchísimas gracias y pues encantada de estar aquí nuevamente en este espacio de bienestar, de grandes reflexiones asociado a la psicología humana. Bueno, hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante que se llama la somatización, un tema que observamos es relevante para personas de todas las generaciones en estos tiempos modernos que tal vez en algún punto la habrán escuchado, sabrán de ella, pero bueno, hoy profundizaremos, entenderemos un poco más de qué se trata y cómo también un poco mejorar, ¿no? El tema para entender cómo funciona nuestro cuerpo, ¿cierto, Anita? Claro que sí. Un saludo antes que nada a nuestra comunidad de Onda Espiritual y efectivamente, Andrés, hoy hemos querido abordar un tema que, como lo dices bien, tiene una relevancia en nuestro bienestar y en nuestra salud física y psicológica, especialmente en un mundo moderno donde factores externos pueden estar incrementando los casos de dolencias físicas que no cuentan necesariamente con una explicación fisiológica, sino que proviene de una psiquis no atendida. Y por eso quisimos hoy abordar la somatización. Hoy aquí vamos a explorar cómo nuestro cuerpo puede convertirse en un mensajero quizás de aquello que no logramos expresar con palabras. Dolencias físicas sin explicación médica que pueden estar quizás revelando traumas no resueltos, cargas emocionales o el peso del estrés cotidiano. Exacto, y es que cada vez son más frecuentes los casos, ¿no? De estas personas que manifiestan síntomas de un dolor físico que tal vez no tienen como tal un origen fisiológico, eh, médico, si lo queremos llamar de esa manera, que los explique y pues como tú lo expresas, existen factores como el estrés constante, la baja autogestión de las emociones, baja tolerancia al cambio o incluso casos como una completa desconexión con nuestro cuerpo, entre otros factores, ¿no? Eso puede ocasionar la aparición de este trastorno de síntomas somáticos. Así es. Y este trastorno de síntomas somáticos, Andrés, o la somatización, pues es un trastorno psicológico que Ujú. requiere de nuestra atención. Y debemos decir que puede darse a cualquier edad, en niños, en adolescentes, en adultos, y según datos que investigamos, es más común que se dé en las mujeres que en los hombres, viéndose continuamente expresada, por ejemplo, como en dolores de estómago, en dolores de cabeza recurrentes, trastornos del sueño, dolores musculares o cansancio que no tienen ninguna explicación. Entonces, hoy queremos definitivamente abordar este tema tan importante, tan relevante, tan cotidiano para tantas personas, abordar este trastorno psicológico que nos lleva pues a tener dolencias físicas que pueden estar detrás de una psiquis no atendida. Y para desarrollar este tópico, Andrés, pues hoy tenemos una invitada, una experta en la materia. Ella es Olga Salinas, quien hoy nos acompaña desde Bogotá, Colombia, en Onda Espiritual. Me llena de orgullo tenerte hoy aquí, Olga, bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de esta invitación. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Onda Espiritual, Olga. Y antes de comenzar, quiero hacer un breve resumen de tu preparación académica y trayectoria, que son únicas. Olga es médica de profesión, también tanatóloga y es certificada como coach emocional. Y tiene décadas, muchísimo tiempo desempeñándose como terapeuta y sanadora emocional. También Olga practica terapias alternativas como la acupuntura, el Access Bars, constelaciones familiares,
técnicas de libertad emocional, Matrix, Brain Printing y liberación de memoria celular, entre otras prácticas y herramientas que utilizas. Muy orgullosa, de verdad, muy feliz de tenerte aquí hoy con nosotros. Y para comenzar, Olga, a profundizar sobre este tema del trastorno de somatización, queremos preguntarte, desde tu experiencia, ¿qué diferencia ves tú entre un dolor físico de origen médico y uno que surge de lo emocional? Bueno, un dolor, lo que pasa es que las emociones es lo que generan el síntoma, ¿no? Entonces, muchas veces el dolor no significa que estás enfermo, sino que hay una emoción que no has podido procesar. Entonces, básicamente, primero son las emociones y las emociones son las que generan síntomas físicos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que tenemos dos emociones, que es el amor y el miedo. Entonces, cuando estamos alineados con el amor, cuando estamos alineados con nosotros mismos, como estamos en una sintonía, pues obviamente nuestra salud va a estar mejor. Pero desafortunadamente, con todo lo que estamos viviendo día a día, el miedo se apodera de nosotros. Entonces, el miedo genera ansiedad, tristeza, como que no hay un enfoque porque hay muchas emociones a flor de piel, ¿no? Hablando un poquito del tema, por ejemplo, como de Colombia ahorita, se siente mucha incertidumbre, ¿no? Y esa incertidumbre genera esa situación de que, ¿qué voy a hacer yo? Esa ansiedad. ¿Cómo hago yo para manejar esta ansiedad, no? ¿Y cómo podríamos lograr diferenciar entre esa dolencia que hay expresa cuando hay detrás ese miedo, esa emoción que está presente como miedo en mi cotidianidad y que me produce esa expresión física, ese dolor, ese malestar, o cuando de verdad sí hay algo fisiológico que está detrás de ese malestar físico? En mi experiencia, primero está el síntoma emocional y si el síntoma emocional no se pone en evidencia o la persona no le pone atención, entonces ya se genera una enfermedad, por ejemplo, la diabetes. Entonces, la diabetes viene a nivel de la parte somática, es la incapacidad de poder disfrutar del dulce de la vida. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen muchos problemas económicos o familiares, donde no hay ninguna, como que tú puedas como respirar y decir, bueno, a pesar de estas cosas, tengo algo que me motiva para estar mejor, ¿no? Entonces, eso se empieza poquito a poco. Entonces, obviamente no es que una persona que tuvo, por decir, alguna ruptura amorosa, a 5 días le va a dar una diabetes. No, es el proceso de que no procesa sus emociones, si no se da cuenta de lo que está sucediendo, porque cada experiencia es un aprendizaje, pero desafortunadamente no vemos las experiencias como malas, siempre me pasa lo mismo, es que es un patrón. Te está yendo un poquito la conexión, Olga, en tu internet. Espera porque estoy... Sí, Olga nos comentaba que de pronto cada experiencia no lo estamos viendo como un aprendizaje, ¿no? Que de pronto puede ser más ese tema de, de algo que va en el tiempo, un proceso más lento, no tanto como algo inmediato, ¿no? Ya ponía el ejemplo de una ruptura emocional y lo que puede ligarse con la diabetes, pero no es que sea algo inmediato, ¿no? O sea, que es más como una serie de procesos y aprendizajes que si uno adquiere, pues se va a mejorar, digamos, el tema, y si no, pues bueno, ahí viene el síntoma. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el miedo contrae a las personas. Entonces, el miedo te limita, te paraliza, nos lleva a la inseguridad, tenemos como esa percepción de amenaza, ¿sí? Entonces, cuando tú no estás con tu sistema nervioso central, tanto físico y emocionalmente, en esa tranquilidad, pues siempre se siente como una zozobra. Y esa zozobra se va acumulando, 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 hasta que en algún momento se somatiza en algo. Entonces, por ejemplo, como les decía, el tema de la diabetes,
por ejemplo, una mujer que está casada con, ese es un tema que tuve con una paciente, que la relación estaba muy mal. Entonces ella trataba y trataba y hacía, pero nada funcionaba hasta que desarrolló una diabetes. Uf, Porque Wow. porque las expectativas que ella tenía nunca se cumplieron. Y desafortunadamente, cuando una persona escoge pareja, lo que impacta primero es la parte física, ¿sí? claro, Y muchas veces las personas no tienen la capacidad de tener en cuenta que los valores deben ser similares para que podamos tener una relación más adecuada. Entonces son claro. personas totalmente diferentes en una relación que seguramente por la parte sexual que dura 18 meses todo va bien y luego de los 2 años ya se acaba la relación. Entonces esta mujer se queda triste, no sabe qué pasó, seguramente también puede tener un patrón de tener tipos de relaciones así, hasta que por fin se desarrolla una diabetes, que es la incapacidad de disfrutar la vida, ¿no? Otra cosa Ujú. importante es que desde que nosotros estamos en el vientre materno, todas las emociones de la mamá las podemos sentir nosotros. Y al sentir esas emociones, pues el lóbulo frontal solamente se desarrolla hasta los 21 años. Entonces, el feto que está en formación solamente es como una grabadora, como un disco duro donde está grabando absolutamente todo lo que está pasando en el mamá, todo lo que la madre siente, la relación con el padre, con el ambiente, el trabajo, la familia, etcétera. Entonces eso se va quedando y se va grabando, pero no hay una explicación, sencillamente es como que solo grabo, pero no entiendo. Entonces, por ejemplo, digamos un niño de 3 años que sale con su papá le compra un heladito y el niño por casualidad se le cayó el helado y el papá le dice, ah, ya no le compro más helados porque usted lo botó. Entonces el niño se siente culpable, se siente incapaz y eso es lo que él le pone a su cerebro. Entonces él empieza a dudar de sí mismo. Entonces sí puedo hacer las cosas bien o no puedo hacer las cosas bien o mejor no hago nada porque si hago algo de pronto hago un daño. ¿No? Y eso Claro. se va somatizando. Entonces también empieza a ser retraído, a pensar que no es suficiente, por ejemplo. Es decir, Olga, que podemos afirmar que como tal la somatización de pronto para alguien que no ha escuchado la palabra, puede pasar, o el término, es como esa acumulación de ciertas experiencias o vivencias, podemos llamarlas así, negativas, ¿no? Me imagino, negativas, que procesa el sistema nervioso central y que eso ya después pasa a lo que son los otros órganos del cuerpo humano. ¿Podríamos resumirlo de esa manera? Es que dependiendo de la situación, de la emoción que se está generando, se va a diferentes órganos. Por ejemplo, Ujú. todo el tema del corazón es como la parte afectiva, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando las personas tienen artritis, es porque les falta, o sea, no tienen la capacidad de ser como más flexibles. Entonces, por ejemplo, la Wow. artritis es que yo siempre quiero tener el control de absolutamente todo. Entonces, obviamente, si se ve la personalidad de la persona pues obviamente está evidenciando esa necesidad de tener todo bajo control y más adelante puede tener una artritis. Qué interesante, Wow. ¿no? Sí. Wow, sí. Y esto también se asocia y con tus conocimientos en acupuntura y medicina alternativa, estos enfoques que trae la medicina oriental, pues conecta los órganos con las emociones, ¿no? Si yo toco aquí o te duele aquí, está asociado a alguna emoción en particular o a algún dolor en particular, psicológico, emocional. Por ejemplo, el riñón es el que alberga el miedo. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene mucho miedo, se afecta al riñón, por ejemplo. Y todo, Ujú. pues el corazón, por supuesto, es lo que más nos nutre, ¿no? No solamente, pues, o sea, está bombeando toda la sangre, pero también a nivel emocional es la manera de relacionarnos con los demás. Entonces, también los problemas cardíacos pueden ser como también rechazos, como no sentirme bien conmigo mismo, ¿no? También. Y también experiencias que hayan tenido donde desafortunadamente les rompen el corazón.
Entonces ya las personas literalmente, energéticamente sí se rompe el corazón. Vea pues. El corazón sigue bien, pero si hay una ruptura y si esto se lleva por muchos años, entonces era en una enfermedad cardíaca. A cuidar el corazoncito entonces. Es la invitación. El Y, sí. y atender las emociones y evitar acumularlas, porque es bien, bien preciso lo que tú concluyes, Andrés, y lo que nos dice Olga, cuando acumulamos, 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 no expresamos, no sanamos y estamos evitando la salida de algún dolor emocional o de alguna experiencia que nos causó algún trauma o nos generó algún efecto fuerte en nuestra psiquis, pues si eso no sana, se queda ahí quietico, un poco haciendo un proceso de descomposición que a la final pues se ve haciendo efecto en el cuerpo físico. Si bien la somatización, Olga, siempre ha existido, hoy la vemos amplificada por la manera también acelerada y desconectada en que vivimos en este mundo moderno. Pues vivimos hoy una vida en la inmediatez, con relaciones cada vez más virtuales que carecen de profundidad, de estrechez en los lazos y también con una vida laboral que nos exige tanto, tanto que termina por abrumarnos. Desde tu perspectiva y desde esta perspectiva que acabo de enseñar, ¿cómo consideras tú que influyen todos estos factores externos de la vida moderna en que muchas personas hoy terminen reprimiendo sus emociones y angustias al punto de que su cuerpo sea quien hable por ellas? Sí, yo hace poco estuve viendo un short ahí, dice, muy pequeño, que decía que las amistades ahorita, decía por los años, digamos que hace 20 años, uno tenía muchísimos amigos, pero ahorita, en este momento, amistades son iguales. Y nosotros necesitamos no solamente ver a la persona, ¿sí? Pero sino también conversar, compartir y compartir en un espacio juntos. Porque ahora lo más fácil es sencillamente una llamada, pero eso no es lo mismo a estar presente. Desafortunadamente, todo tipo de cosas las personas se van aislando y como no están compartiendo, empiezan a somatizar un poco más. Tal vez ahí, Anita, hagamos un pequeño resumen de lo que nos pudo haber contado Olga, que volvimos a Claro tener que sí. una pequeña falla en la conexión. Sí, sí, si te entendí bien, Olga, nos comentabas que pues ahora como está todo este tema de tantas distancias, que la gente se aísla tanto, lo que necesitamos ahorita es más conectarnos, estar más unidos, como la presencialidad, ¿no? Que nos decías al principio que antes teníamos de pronto una cantidad de amigos un poco más grande, precisamente por todas estas conexiones persona a persona físicamente, y ahora un poco con la virtualidad y con la facilidad que tenemos de estar en varios lugares distintos al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta conversación que estamos teniendo, de pronto se pierde esa profundidad de la conexión, ¿puede ser? Sí, totalmente. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en el barrio, todos salíamos a jugar, ¿sí? Entonces todos éramos, y conocían que los vecinos, todos éramos amigos. Entonces íbamos a buscar en bicicleta, el rin ese del gol El rin corre, corre. Sí, sí, sí. era súper chistoso, pero todo el tiempo estábamos juntos. Y luego la mamá, entonces el grito, ¿no? Ya vengan a comer, ¿sí? Pero ahorita ya no. Ahorita que estoy en Bogotá, aquí en Multicentro, el otro día estuve con mi mamá ahí tomando el sol y había un niño de 12 años solo en un árbol, mirando el árbol y dice, pero ¿y tus amigos? No, es que solo. ¿Y tus papás? No, mis papás están en el apartamento. Entonces me como el niño solito
que pues también, pues menos mal que esta zona es tranquila y es segura, pero un niño de 12 años solo. Y no hay Sí, niños. Y se dice, el calor humano sana, ¿no? El contacto, el abrazo, el beso, la palabra, la caricia, sana. Y en esa energía que se transmite desde el contacto y la conexión física, pues también se dan unos procesos allí no solamente en nuestra psicología, sino también en el cuerpo. Las células también responden positivamente, se llenan de energía, de calor, y nuestro sistema inmune también pues estará arriba para protegernos de cualquier posible virus o contagio a los que podamos estar expuestos. Claro, es que el abrazo y el tocarse el uno al otro, obviamente genera conexión física, ¿no? Donde tú sientes que alguien te está tocando y sientes ese abrazo y el calor, ¿no? Y también, pues, obviamente la alegría cuando tú saludas a una amiga o un amigo, ¿no? Que Ujú. claro. todo, pues, Y hay, sí, sí, sigue, disculpa. sí, que en este momento hay mucha soledad. Mucha Claro, soledad. y justamente, bueno, aquí les contamos que ahorita antes de entrar a sala, a la grabación, justamente estábamos hablando de todo este tema de cómo viven un poco los países nórdicos o Canadá, por ejemplo. Les contaba la experiencia de mi hermano que él vive en Ottawa y nos contaba en estos días cómo ese contraste de la vida social impacta la soledad, el tema de poder tener ese calor humano, esa facilidad de socializar con las personas en el día a día, ni siquiera como tal de, 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 de generar un vínculo con las personas en la calle, sino de ver movimiento, por ejemplo, de ver a la gente poniendo música en la calle, de ver el señor acá en Latinoamérica, que es muy común todo el tema del señor que vende, no sé, en la esquina las arepas, los paquetes de papas fritas, la señora de las flores, o sea, todo eso influye, ¿no? Totalmente. A mí me gusta ir en transporte público porque, por ejemplo, incluso puse en Instagram un cantante y entonces todo el mundo estaba ahí muy contento escuchando la canción. Y cuando sale uno, pues uno siempre saluda a las personas acá y no hay ningún problema. Mientras yo también vivo en Toronto y en Toronto sencillamente te hablan lo que necesitan hablarte y ya, nada más. Así Míralo, es. Ya. justamente lo que nos cuenta Olga. Mm. Y eso puede generar definitivamente hacer la diferencia en un día en el que quizás en este transporte público puedan haber personas muy tristes, muy solas, con problemas, con algunas afecciones en su vida personal y que con una canción se pueda hacer la diferencia en su estado de ánimo e inyectar un poquito de vitamina a su día. Y también los aplausos para él, ¿no? Porque también como cantante, pues él también se siente acogido, El escuchado. retorno, Bueno, sí. Sí, así completamente es. de acuerdo. Y Olga, bueno, un poco hablando de como nos vendía diciendo Anita, todo el ajetreo, por lo que como decirlo de esa manera, que en Colombia el ajetreo o el afán en el que vivimos, este constante movimiento que nos exige el mundo moderno, ¿cuáles síntomas ves tú desde tu experiencia y tu óptica que son más frecuentes de somatización en jóvenes y adultos hoy? Por ejemplo, el dolor de cabeza. El Ok, dolor de cabeza es bastante frecuente y es como que no puedo, o sea, como que no puedo aceptar lo que estoy viviendo afuera, ¿no? Entonces, por ejemplo, de pronto en el trabajo se supone que tienes que trabajar, no sé, 5 horas, pero a la final nunca trabajas 5, sino que tienes que trabajar 6 o 7 horas para sacar un proyecto, ¿sí? Entonces, es como que es una desconexión de mi energía espiritual, ¿sí?
porque estoy todo el tiempo como maquinando cosas. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá, acá, acá? Pensar, pensar, pero no conectarse. Entonces, también estamos muy desconectados, ¿no? Muy desconectados de nuestro ser. Sí, ¿Y qué otros síntomas podrías ver? Por ejemplo, dolores de cabeza, que son frecuentes. Por ejemplo, los ronquidos es cuando, aunque se suene chistoso, son cosas que no he podido procesar. Entonces es como que lo que yo quería como comunicarme, no lo puedo comunicar, pero lo hago como en un ronquido, ¿sí? Eso también es otra cosa. Dolores en la espalda o en la parte de la cadera es como el peso. Entonces todo el peso que siento en mis espaldas, toda la responsabilidad que tengo, pero que estoy sola y no tengo ayuda, ¿sí? Porque ahorita Wow. pues ¿no? Es como que trabajo, 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 pero se ha olvidado que uno también puede tener trabajo, pero también un ambiente más agradable, ¿no? el sistema digestivo también se ve muy afectado cuando sufrimos de estrés y sobrecarga mental y emocional. Ahí cómo se conecta con las emociones, el sistema digestivo. El sistema digestivo tiene que ver cómo procesamos todas las emociones. Y cuando no procesamos las emociones, entonces empezamos a sentir molestias digestivas, porque es lo que no me puedo tragar. Entonces, por ejemplo, que tu jefe te diga que tienes que sacar el proyecto para hoy y se supone que tenías un plazo de 2 o 3 días. Entonces, eso que no me puedo tragar, pues me va al sistema digestivo y es como si fuera una intoxicación, ¿sí? Como cuando uno se intoxica y obviamente no se puede procesar eso. Y eso es bien, eso es frecuente. Cuando las personas, lo que más las personas se quejan es de dolores de cabeza y dolor de estómago. Y también la parte de la espalda. Y los Porque dolores musculares dolores son musculares. muy frecuentes. Em, te pregunto, Olga, ¿qué prácticas podríamos aplicar para ayudar a gestionar esas emociones acumuladas o no sanadas, que nos ayuden a liberar toxinas, que nos ayuden también a prevenir la aparición de posibles dolencias físicas causadas por esas emociones no escuchadas o no atendidas? Bueno, primero que todo, pues la salud mental, ¿no? Entonces, pues la terapia, ahora yo pienso que la terapia es algo imprescindible. Ya un lujo, que bueno, uno iba al psicólogo o al psiquiatra por necesidad, pero era como muy raro, sino que ahora es importante hablar con alguien porque en este momento no hay con quien compartir de tus cosas personales. Porque digamos, si tú tienes una amiga, tú le puedes contar algunas cosas, otras cosas no. Pero también, si no es una terapia, si no, no es una terapia, entonces no hay como como tú puedes desahogarte, pero no hay ningún proceso. Y por el contrario, por ejemplo, si estás hablando que tu esposo te hizo esto y esto y esto, más rabia te da, ¿sí? Mientras que si vas a una terapia, entonces empezamos a mirar, bueno, ustedes son compatibles, pueden hacer acuerdos, de qué manera se puede manejar esta situación, que son soluciones. Obviamente el ejercicio es importante, todo lo que sea a nivel físico ayuda mucho a liberar pues todo ese tema mental y emocional, pero en algún momento no es suficiente. No va a ser suficiente. Y hay gente que tiene muchos puestos muy pesados, ¿no? Mucha obligación y mucho peso. Por el ejercicio siempre va a ayudar mucho, pero hasta un punto. O sea, el Mm, ejercicio y la terapia, ¿no? O sea, digamos que eso es como como una combinación ganadora, por lo que podemos entender. Ser Y muy constantes con ambas cosas. exacto. Y obviamente si tú tienes una persona cercana que te escuche y también te dé un buen feedback, también será importante. Digamos que los amigos también son importantes. Pero también hay cosas que tú quieres contarle a tus amigos, hay cosas que no quieres contarle a tus amigos porque es demasiado privado o sientes que de pronto no lo puedes decir sino a un terapeuta, ¿no? Claro, de acuerdo, porque además no solamente es el hecho de contarlo, sino también recibir una retroalimentación o una opinión que sume, ¿no?
al fin y al cabo, sino es hablarle a una pared. Es que Así es. yo me acuerdo que yo tenía una amiga que tenía problemas con el novio y eso era, pues claro, echaba ahí un rollazo, pero no era positivo, sino que este tipo me hizo no sé cuándo, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues uno puede escuchar, pero igual seguramente la amiga le va a decir, sí, ese es una persona muy mala, etcétera, etcétera, pero no hay una liberación realmente sana, porque sencillamente es como que estás desquitándote y estás sacando toda esa rabia, pero no hay una retroalimentación positiva, ¿no? Como por ejemplo que la amiga le diga, bueno, y tus valores son similares a los de él, consideras que son compatibles o no hay compatibilidad, o por qué estás permitiendo que esta persona te sea desleal. No sé, hay muchas cosas que suceden y yo pienso que ahorita la gente ya no hay muchas amistades, entonces ya mucha gente incluso ni siquiera habla para no como poner carga a otra persona, ¿no? De acuerdo. Sí, eso pasa Sí, mucho. y más aún cuando hablamos hoy de que los tiempos son acelerados, hoy la gente ya no habla tanto por teléfono, son conversaciones muy transaccionales para algo puntual y no hay mucho ese escenario de compartir mi dolor, mi emoción, que ayuda a liberar, claro que sí. Sin embargo, pues llegar a un escenario terapéutico, pues definitivamente va a poder ayudarle a la otra persona a procesar y realmente llegar de un punto A a un punto B para ver un resultado mucho más transformador en esas emociones que eviten que lleguemos a una enfermedad física. Ahora, Claro. el tema Sí, de comunicación también está muy limitado, porque por ejemplo ahorita ni siquiera estamos teniendo conversaciones, todo es por chat, ¿sí? Sí, Entonces, exacto. tengo una situación, no sé qué, no sé qué, y te dejan en visto. Entonces, sí, cada vez es más frecuente esto y hace parte, yo pienso que de la educación, también en redes, de cómo nos estamos comunicando y qué mensajes no estamos dando para realmente tener una comunicación bilateral, pues, de significado, que tenga sentido. sí, lo Estoy que de tú acuerdo contigo. ahorita es todo muy superficial y entonces solo se manda, pero no hay esa conexión donde tú realmente podías abrir tu corazón y compartir, ¿no? Y además como en ese ir y venir, que no solamente yo hablar, sino cómo nos conectamos. Ya está muy Te importante. pregunto, Olga, de todas estas herramientas que tú aplicas en tus terapias, em, ¿qué le recomendarías a las personas que hoy nos ven y nos escuchan en Onda Espiritual buscar como terapia o herramientas de sanación para personas que estén hoy atravesando procesos de somatización? Bueno, me gusta mucho la terapia del niño interior, porque lo que sucede es que cuando el niño está gestándose en el vientre materno, como había dicho anteriormente, todo eso que él escucha afuera, él sencillamente lo va grabando, pero no discierne. Entonces muchas veces estamos como recreando ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces en esos comportamientos, por ejemplo, el niño se siente, como lo había dicho del tema del helado, siente que no es suficiente. Entonces eso lo empieza a vida todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, la terapia del niño interior le ayudaría a liberar ese trauma para entender que simplemente su papá se puso bravo porque gastó dinero o sea, pero que él no tiene ningún problema. Nosotros no tenemos ningún, solamente tenemos unas historias, ¿sí? Por las vivencias que hemos vivido y por esas vivencias hemos tomado decisiones y esas decisiones hacen que nos comportemos como lo hacemos, ¿sí? Pero el momento en que podemos llegar al niño interior, ya pues se puede liberar esa carga, porque esas cargas pues son Ujú. pesadas. Entonces también se genera mucha desconfianza también. Si mi papá no me tiene paciencia, entonces ¿quién me va a tener paciencia? Si mi papá no me quiere, ¿quién me va a amar? ¿Sí? Y pues no hay cursos, pues hay muy,
afortunadamente ya hay libros que hablan de cómo ser padres y de acuerdos, pero anteriormente no. Los papás sencillamente, que era pues a gritos y pues una comunicación no violenta y que fuera una comunicación realmente positiva. ¿Ustedes se acuerdan de haber hablado con sus papás de algún tema importante? Sí, yo sí recuerdo, creo que yo sí tenía conversaciones trascendentales con mi mamá, sobre todo. Bueno, Sí, tal vez yo igual. Digamos que no sé si eso haya influido mucho en el tema de mi profesión y mi camino de vida, pero siempre han sido muy comunicativos en ese sentido. qué suerte, digamos que yo tengo 59 años, ¿no? Entonces la relación con mis padres en ese momento no era de comunicarme como ustedes lo han tenido, porque obviamente los padres han evolucionado y ahorita ya son más cariñosos y más, como que ya no tienen tantas expectativas de los hijos, ¿no? Es más apoyar a los hijos. Sí, seguramente. Eso es cierto. Anteriores era lo que los papás decían y si no estaban de acuerdo, entonces era el castigo, ¿no? Una relación más unilateral, podríamos decirlo, ¿cierto? En ese momento. Sí, es más con Sí, más, bien y si te portas bien, te doy amor. y más Mm. autoritaria, claro que sí. Pues creo que nos has llenado de mucha, mucha sabiduría, Olga, hoy para poder un poco comprender de dónde vienen esas afecciones del cuerpo que no tienen una explicación médica y que llevan a generar un trastorno de somatización o de síntomas físicos en una vida donde hoy cada vez más debemos ser mucho más conscientes de qué información estamos recibiendo, con quién y cómo nos estamos relacionando, cómo estamos gestionando nuestras emociones, cómo estamos construyendo nuestras relaciones y nuestra capacidad también para expresarnos, para comunicar. Eh, También activar esa importancia de la actividad física, cómo estamos compartiendo tiempo de calidad con quienes me rodean. Pasar tiempo con la naturaleza también nos ayuda a bajar esos niveles de adrenalina en este mundo acelerado en el que estamos viviendo, alimentarnos sanamente y pues prestar atención definitivamente a nuestras emociones cuando algo no está bien y sentimos que puede convertirse en una afección física con gran facilidad. Andrés, ¿te gustaría cerrar este capítulo con Olga? Claro, y antes de pronto darle cierre al programa, quisiera, Olguita, en un breve resumen, nos cuentes un poco también, pues, tus servicios, ¿no? Pues estamos hablando justamente de terapia. Demos un espacio de promoción para tus servicios. Nos gustaría que nos cuentes un poco cuáles son tus terapias, qué desarrollas, qué enfoque tienen, porque seguramente que entre nuestros oyentes en Spotify y nuestros televidentes en YouTube, seguramente conocerás a alguien o alguien puede conocer tu trabajo, mejor dicho, y le puede interesar, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué es lo que tú desarrollas, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, cuando el paciente llega, pues obviamente, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el tema que quiere trabajar, no? Segundo, pues me gusta mucho, como dije, la niño interior, porque el origen viene en ese problema, del niño interior que decidió cosas, pero sin la sabiduría ni con el conocimiento pues, de discernir. Y el tapping me encanta. El tapping también lo pueden ver ahorita hay mucho, el tapping está relacionado también con acupuntura, que es la acupuntura, pero no es de agujas, sino que es digital, que uno empieza a hacer los golpecitos y eso es acupuntura. Y es muy importante porque ayuda a liberar las emociones rápidamente. Y afortunadamente también hay muchas meditaciones del niño interior, meditaciones también de los padres, sanando el padre, sanando la madre, que también están disponibles en YouTube, que también ayuda bastante. Y obviamente muy importante que las personas vuelvan a tener en cuenta
el vínculo, ¿no? Entonces empezar a recordar que somos seres humanos y que el WhatsApp no es suficiente. Es importante también tener la comunicación, ¿no? Tanto física como verbal. De acuerdo. ¿Dónde te pueden encontrar, Olga? ¿En redes sociales? ¿Cómo podrían contactar contigo? Bueno, mi página web está en inglés y en español, ¿no? Ahí salió pues en inglés, pero es olgasalinas.com. Y en Instagram también estoy como Olga Salinas. Muy Olga bien. Salinas. Aquí voy a poner entonces para que te puedan seguir. Esto es www.olgasalinas.com para que la sigan, para que vean sus servicios. Es una página incluso que transmite bastante paz, diría yo. Está muy bien desarrollada en ese sentido. Aquí también para reservar su sesión. Y en Instagram nos dices olga.salinasg, ¿cierto? Sí, está, bueno. Sí, es Olga Salinas. Aquí lo tenemos en el bannercito, aquí en la Exacto. pantalla, para que todos entren, vean su perfil, la sigan, puedan, puedan hacer sus sesiones y bueno, ojalá que si están somatizando también pues les pueda ayudar a aliviar todos esos temas. Olga, ha sido un placer tenerte acá. Si hay algo que valoro muchísimo de este espacio que tenemos con Anita es que cada invitado nos aporta un montón de conocimiento, nos abre unas puertas maravillosas para entender mucho más el ser, para conectarnos con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, para ser más conscientes de ello. Y es más que claro que hoy ha sido un punto muy alto en ese sentido, en ese contenido, así que te agradecemos inmensamente tu tiempo. Quisiéramos que de pronto nos dejaras un mensajito para nuestros oyentes, para nuestros seguidores, algo que quieras decirles para cerrar esta maravillosa conversación que hemos tenido hoy. Que es muy importante hacernos conscientes de nuestro cuerpo y que no dejemos pasar esas emociones. Que por lo menos podamos como, ok, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué pasó? ¿Qué decidí respecto a esto? Para que no empiece a acumular. Sí, es como que estoy haciendo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo y me voy a tratar con amor, con ternura, con mucho respeto y con mucha paciencia, ¿no? Porque también necesitamos nuestro amor propio. Así es, Olga, te agradecemos nuevamente. Anita, Muchísimas gracias. Qué lindo mensaje nos dejas hoy. Gracias, Olga. Gracias, Andrés. Y bueno, aquí nos deja una gran mensaje de que cuando el cuerpo habla, pues hay que atenderlo y hay que prestarle esa atención con conciencia y mucho, mucho amor. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy aquí. Gracias, Andrés. De verdad, hoy ha sido un episodio muy, muy sustancioso. Así que nos veremos en una próxima oportunidad en Onda Espiritual. Muchas gracias. así es, Anita. Gracias, Olga. Y bueno, a todos nuestros oyentes les invitamos a que esta semana conecten con el cuerpo, justamente como dice Olga, se detengan un momento, respiren profundo, observen su cuerpo y pregúntense de pronto qué emoción puede estar detrás de un dolor, una tensión, algún pensamiento que tienen en su cabeza, algún malestar y que sea que descubriendo su cuerpo se convierta, bueno, en su mejor aliado para recordar que necesitan descanso, calma o simplemente volver a ustedes mismos. Nos vemos en una próxima transmisión de Onda Espiritual. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos. Chao, chao.